Hola familia, les habla Rocío Figueroa. Hoy vamos a estar estudiando el Proverbio capítulo 5, entonces acompáñenme en la lectura. Dice así la escritura: amonestación contra la impureza. Cuando nosotros leemos todo este capítulo del libro de Proverbios, capítulo 5, nosotros encontramos que aquí hay un enfoque claro, particular, físico, que está hablando sobre la amonestación contra la impureza y específicamente con la impureza de tipo sexual. Y parece que tuviera un enfoque mucho más dirigido hacia el hombre, hacia la impureza en la que puede caer un hombre con una relación extramatrimonial. Y esa sería la parte literal dentro de la palabra. Pero también tiene otra parte, que es la parte espiritual, porque cuando la escritura habla acerca de fornicación y adulterio, no solamente habla de la fornicación y del adulterio producto de una relación regular de pareja, también habla de la fornicación y el adulterio espiritual. Porque a veces nosotros, en vez de buscar a la fuente que es Dios, nosotros buscamos otro tipo de fuentes. Ya en la escritura hay una administración constante al pueblo de Israel o a Judá cuando tenían alguna dificultad o algún problema. Ellos, en vez de ir a consultar al Señor, y como decía el Señor, no hay acaso profeta en Israel, no hay acaso Dios en Israel para que vayan a consultar a Egipto o para que vayan a consultar a otros pueblos, ese tipo de cosas. Pues bueno, eso es un tipo de fornicación de la cual la palabra también está constantemente hablando y que nosotros tenemos que evitar a toda costa. Esto no es solamente aplicable para los hombres, es también aplicable para las mujeres, porque nosotros tenemos que enfocarnos en nuestros compromisos que tenemos. Si nosotros analizamos toda la escritura completa es una historia de amor. Es la historia de amor de nuestro Dios con el pueblo de Israel, con la nación, con la humanidad. Y era un amor constante por ellos. Y en algún momento, entre todo ese proceso, todos los hombres se olvidaron y se olvidaron del Señor. Y el Señor decide levantar una nación para que esa nación fuese como su esposa, a la cual él iba a amar, él iba a proteger y con la cual él se iba a desposar, iba a desposarla a ella. Y efectivamente la desposa y se va, porque en la cultura hebrea, cuando un hombre desposa a una mujer, se va y se va donde su padre y prepara esa casa, ese lugar donde va a traer a vivir a su amada cuando se case. Pero Israel fornicó con muchos otros dioses, que los tomó como maridos, como dioses. Y el Señor amonesta constantemente por eso. Y en una de esas situaciones el Señor la repudia. Y el mandamiento decía que cuando un hombre repudiaba a una mujer, no podía volverla a tomar como esposa. Una vez repudiada, le daba carta para que se fuese y él no la podía tocar. Cualquiera que tocase a esa mujer, pues pues cometía también fornicación. Pero ella se podía casar si el esposo, el que la había desposado inicialmente, moría. Entonces el Señor, ¿qué hizo? El Señor vino, murió en la cruz del Calvario y resucitó. Entonces, al él morir, ella queda libre para volverse a casar con otro. Pero al él resucitar, vuelve y se compromete con ella, porque por la ley no se podía comprometer otra vez con ella, porque una vez habiéndola repudiado, no podía volverla a tomar como esposa. Entonces, esa es la historia de amor más hermosa. Y entonces él se fue a preparar esa morada y dijo: iré y os preparé morada. Y él le dejó la garantía, el anillo de compromiso. El anillo de compromiso fue el Espíritu Santo. Y entonces él va a venir por su novia y se va a casar con él y felices para siempre. Bueno, esa es la Biblia, la historia de, esa, de esa relación de amor entre este hombre y esta mujer, entre Dios y un pueblo. Por eso es que el matrimonio es un estamento tan sagrado, un estamento que nosotros tenemos que prestar mucha atención porque es un pacto sagrado. Ahora bien, empecemos la lectura y entonces empecemos a ver qué cosas nos regala el Señor a través de la lectura. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Está diciendo que el Señor de su boca trae la sabiduría y la inteligencia, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. A este punto, en los dos primeros versículos ha mencionado 4 de los 7 espíritus de Dios: sabiduría, inteligencia, consejo y ciencia o conocimiento. Entonces, si nosotros estamos atentos
a escuchar la voz de sabiduría y de inteligencia, dice la palabra, entonces vamos a poder guardar el consejo de Dios y nuestros labios conservarán la ciencia. Después de esto, entonces empieza a ver cuando uno es seducido, ya sea que uno es seducido por huestes espirituales de maldad, ya sea que uno es seducido al pecado, ya sea que un hombre es seducido por una mujer. Está hablando de ese tipo de seducción que se empieza a presentar cuando nosotros no estamos atentos al oído. Es decir, lo que sucede muchas veces con nosotros como iglesia es que por no estar atento al espíritu de sabiduría y al espíritu de inteligencia, nosotros empezamos a escuchar la voz del enemigo y empezamos a tener mucho más relación con el enemigo y a hablar con el enemigo. Uno de los grandes problemas a través de toda la historia de la Biblia es que cuando el enemigo habla, nosotros nos quedamos conversando con él, nos quedamos departiendo con él y considerando lo que el enemigo nos está diciendo. Es el problema de Eva, se quedó conversando con él. Pero el Señor Jesucristo nos mostró claramente qué es lo que había que hacer. Inmediatamente que el enemigo nos traía una conversación, el Señor contestaba con la palabra y apartaba al enemigo, porque le contestaba justamente con la palabra precisa. Conocía a su Señor, conocía a su Padre y hablaba conforme el Padre hablaba. Eso hace una diferencia muy grande en la vida de uno. Por eso es que la recomendación en los 2 primeros versículos de este capítulo es incline, esté atento a la voz de la sabiduría y esté atento a la inteligencia, porque si nosotros hacemos eso, vamos a guardar el consejo de Dios y además nuestros labios conservarán la ciencia. Cuando el enemigo nos hable, ya sea en una mujer que no es su mujer, en un hombre que no es su esposo, en una doctrina que no es la doctrina de Dios, en una enseñanza que no son las enseñanzas de Dios, en aquellas cosas que se encuentran en el internet, donde algunas son buenas y otras son muy malas, pero las muy malas están metidas entre las cosas buenas y cuesta distinguirlo, y lo que cuesta distinguir es porque no tenemos una relación con el Señor donde nosotros conocemos la voz del Señor. Dice la palabra que sus ovejas conocen su voz. Pero si usted no se deja pastorear por él, si usted no permanece con él, porque es que las ovejas permanecen todo el tiempo con su pastor, si usted no permanece suficiente tiempo con él, entonces cuando el enemigo hable, usted se va a confundir y usted no sabe ni cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del enemigo, quién está hablando allí. Pero si estamos atentos, nosotros vamos a poder distinguir entre la voz de Dios y la voz del enemigo. No nos vamos a dejar seducir ni por doctrinas de error, ni por mujeres extrañas, ni por hombres extraños, ni por nada, porque nosotros vamos a tener en nuestros labios la ciencia y nuestro corazón ha guardado el consejo de Dios. Sigamos. Dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Escuche eso, se puede tomar literalmente y está literalmente para que los hombres puedan entender que la mujer extraña destila eso, ¿no? Y su paladar es más blando que el aceite y destilan miel sus labios. Y igual es el enemigo. El enemigo seduce mucho con sus palabras. El enemigo siempre nos muestra un panorama donde nosotros estamos mejores, nosotros estamos bien, nosotros no hemos cometido pecado, nosotros somos los perfectos delante de un problema con otra persona, el otro cometió el error, nosotros somos los que estamos bien. Nosotros no tenemos que pedir perdón, los demás nos tienen que venir a pedir perdón. Esa es la forma como el enemigo nos seduce. Sus labios destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Verso 7. Mas el fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Al final va a ser amargura en nuestras vidas. Estar escuchando, estar siendo seducido por cosas que no vienen de Dios, o estar siendo seducido por mujeres que no es su esposa, o por hombres que no es su esposo, nos va a llevar a nosotros a un camino de amargura, de problemas, de dificultad. Y no solamente eso, dice, su fin es amargo como el ajenjo y agudo como espada de 2 filos. Cuando algo es agudo, entra muy profundo y daña muy profundo. A eso se refiere. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Es interesante porque la Biblia nos dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es decir, donde Él pisó, nosotros debemos pisar. En todo, en su carácter, en su forma de ser, en su amor, en su disposición a la comunión con el Padre, en todo lo que Él haya pisado, nosotros debemos pisar, porque donde Él pise, ese camino que Él hizo, es el camino que nos conduce a nosotros a vida.
a verdad. Pues bien, aquí está diciendo que cuando nosotros nos dejamos seducir por el enemigo o nos dejamos seducir por en cualquier circunstancia, dice, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, perdón, o el camino del Señor o qué camino vamos a coger. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Entonces aquí está claro, o nosotros cogemos el camino de vida y nosotros sabemos cuál es el camino de vida. Jesucristo es el camino de vida. O tomamos el camino de muerte, un camino torcido, un camino inestable, un camino que al final va a descender a la muerte espiritual. Un camino que su fin es amargo, que siempre vamos a tener dificultades y problemas al final, en el cual nosotros no vamos a encontrar, no sé, regocijo o paz. Es un camino de verdaderas dificultades. Dice verso 7. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Allí está la clave. Hay que conocer la voz del Señor. Hay que permanecer tiempo con Él. Hay que dejarse guiar por Él. A veces nosotros de palabra decimos que Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero de palabras, porque al final quienes nos guían a nuestras decisiones son los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que nos guía. Pero nosotros tenemos que volver a ser guiados por el pastor, porque cuando usted es guiado por el pastor, la oveja conoce la voz de su pastor. Y no va a caer su pie al resbaladero, porque cuando el pastor le habla, inmediatamente ya sabe cuál es su voz. Yo lo suelo decir de esa manera, cuando usted trata de conocer la voz del Señor, una de las formas más fáciles de conocer la voz del Señor es leyendo todas las escrituras, porque cuando usted lee la palabra de Dios, pues es la palabra de Dios. Usted sabe cómo habla Él, cómo es su carácter de amor, de misericordia, de justicia. Usted empieza a conocerlo, usted sabe quién es Él, usted sabe cómo funciona Él, usted sabe cómo habla Él. Ahora bien, cuando usted está en esa dimensión, usted empieza a caminar en esa dimensión de conocerlo, pueda que en algún momento, en alguna circunstancia, alguien diga, Dios dijo esto, y usted sabe cuando Dios lo ha dicho y usted sabe cuando Dios no lo ha dicho, porque usted conoce a Dios de primera mano. Usted ha tenido tanto tiempo con Él, se ha relacionado tanto con Él, que usted sabe cómo habla Él. Eso me hace acordar, en algún momento estaba en una, no sé, con un grupo de personas cristianas. Y había un muchacho que era el más, digamos, cotizado. Y a veces algunas personas, algunas mujeres, pues, que estaban esperando ver a sus hijas casadas con él, le decía, el Señor me dijo que tú te ibas a casar con mi hija. Y él, ok. Y de pronto aparecía otra señora y decía, el Señor me dijo que tú eras el esposo para mi hija. Y de pronto aparecía otra mujer y decía, el Señor me habló en un sueño y me dijo que tú te ibas a casar con mi hija. Entonces, él me preguntó acerca de eso. Yo me acuerdo que yo le dije, bueno, pues como el que se va a casar eres tú, es mejor que el Señor te lo diga a ti. You know, tal vez dos de esas mujeres estaban equivocadas, o las tres estaban equivocadas, porque tal vez esas no eran las esposas para él. Él tenía que aprender a oír la voz del Señor y que el Señor se lo dijera a él mismo. Tenía que ver con él, así que se lo dijese a él y no que se lo dijese a otra persona. Pues lo mismo sucede con ese tipo de cosas. Cuando nosotros nos adiestramos a leer las escrituras, nosotros nos adiestramos a conocer la palabra de Dios. Cuando nosotros nos adiestramos a pasar tiempo en oración, no solamente haciéndole todo un prontuario de peticiones al Señor, quiero esto, quiero esto, quiero esto, sino pasar tiempo con Él. Como dice Proverbios, dejar que Él derrame su espíritu sobre nosotros y nos haga conocer sus palabras y que nosotros podamos conocer su palabra, conocer su voz. Cuando nosotros pasamos ese tiempo, el día que usted escucha cualquier enseñanza, el día que usted escucha cualquier doctrina, el día que usted escucha cualquier cosa, usted dice, esto va, esto va, esto va, esto no va. Porque usted ha pasado tanto tiempo con su Señor, usted conoce tanto a su Señor, usted sabe el carácter del Señor, usted puede saber claramente si eso no es. Si tal vez mi esposo se fuera de viaje, y si él mandara un mensajero a decirme a mí algo, yo sabría si eso vino de parte de él, porque conozco su carácter, conozco quién es, conozco las cosas por las que él se interesaría, conozco todos esos detalles que me permitirían a mí ver con claridad si él es o no es. Lo mismo sucede con nuestro Señor. Entonces, es necesario que nosotros, como dice el verso 7, ahora pues hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca.
aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Mire que la palabra puerta es autoridad. La escritura dice que el Señor Jesucristo es la puerta y que el que no entrare por la puerta es ladrón o saqueador. Es decir, Él es el único puerta o camino por el cual nosotros podemos llegar al Padre. Eso está bien, pero también hay otra porción bíblica que dice que nosotros somos puertas eternas. Y dice, alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Pues la cuestión es esta, la cuestión es que nosotros somos unas puertas de dimensión espiritual. O nosotros permitimos que todo el bien, bendición, justicia, paz y amor de Dios pase a través de nosotros, entre al mundo a través de nosotros, o nosotros permitimos que Satanás pase a través de nosotros. Entonces, ¿qué clase de puerta vamos a hacer? Nosotros somos puertas eternas, pero vamos a hacer una puerta para la luz o una puerta para la oscuridad. Eso ya depende de nosotros. Pero hay algo más interesante. Cuando las escrituras, la palabra dice que el Señor está a la puerta, dice a una de las iglesias, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él. El Señor quiere realmente que nosotros le abramos la puerta a él, para que Él entre a través de nosotros. Pero no solamente eso, Él quiere que nosotros entremos en Él. Por eso es que Él en nosotros y nosotros en Él, porque apartados de Él nada podemos hacer. Así que preocupémonos por entrar en la puerta correcta, preocupémonos por entrar por Cristo Jesús y preocupémonos porque nosotros permitamos que Él entre en nuestra vida y no que sea al contrario. Por eso aquí dice la escritura, aleja de ella tu camino, aleja de ella de esa mujer extraña, aléjate de esa doctrina extraña, aléjate de esas enseñanzas extrañas, aléjate de tantas cosas que son extrañas, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. A veces nosotros caemos por error, tenemos un vacío, ¿no? No sabemos esto, no conocemos esto, no estamos seguros de ciertas cosas y a veces caemos en muchos errores, caemos en errores de, venga, le pregunto a Mr. Google, ¿cuál es la profecía para este año? Y usted se puede encontrar 50,000 cosas y más de error que de cosas buenas. Si usted quiere saber el futuro, usted lo encuentra en las escrituras. Y claro que Dios a veces le revela a algunos hombres, algunos detalles de algunas cosas interesantes, pero usted tiene que asegurarse qué clase de hombre o de mujer de Dios está diciendo ese tipo de profecía o ese tipo de enseñanza. Porque el Señor habla con claridad a su gente y a su pueblo. Él realmente quiere lo que dice Proverbios. Si usted se vuelve a mi reprensión, yo derramaré sobre usted mi espíritu y le haré saber mis palabras. Esa es la voluntad del Señor. Ese es el anhelo de Él. Así que no nos acerquemos a puertas extrañas, no nos acerquemos a puertas de confusión, de nueva era, de adivinanzas, de horóscopos, de cosas que no corresponden, incluso de cosas extrañas. Ya dice la palabra que si no se cortaran los días, entonces aún los escogidos serían engañados. Entonces no nos dejemos engañar, no nos dejemos seducir, no vayamos a Egipto por respuestas cuando nosotros tenemos un Dios en nuestro pueblo, tenemos un Dios en nuestra iglesia, tenemos un Dios en nuestro corazón. Vayamos a la fuente, consultemos a la fuente. Solamente en la fuente nosotros podremos tener agua que no es adulterada. Ahora bien, dice así, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Entonces, la razón de que tú debes alejarte de ese camino y no estar a la puerta de su casa es para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Hablemos en el round físico, escritural, textual de lo que dice la palabra cuando habla de la impureza sexual de un hombre o de una mujer. Entonces, lo primero es escuche las razones del Señor, apártese, no se vaya a apartar escuche al Señor, no se vaya a apartar de las razones de Dios, aleje de ella su camino, es decir, no vaya a un lugar que no le corresponde, no vaya donde una mujer extraña, no vaya donde un hombre extraño, no ande por esos caminos, no vaya a iglesias de doctrinas extrañas, no se meta a estudiar cosas de doctrinas y enseñanzas extrañas, porque usted llegar a esas puertas es exponerse. ¿A qué se está exponiendo? Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Entonces,
¿A qué se trata cuando habla de honor? No sé si ustedes recuerdan hace unos días en uno de los estudios que presenté, les hablaba acerca de algunos elementos que tienen los príncipes y, y dentro de esos elementos estaba el anillo de autoridad con la que se sellan decretos, estaba el cetro o vara que significa poder, está el brazalete que significa honor y está la corona. Eso son los elementos básicos de un príncipe y lógicamente una capa de santidad. Cuando ya va a la guerra, pues tiene su escudo y tiene su espada. Pero hablemos en términos que están dentro del palacio. Estás dentro del palacio, está la puerta del palacio. Entonces está la puerta del palacio, tiene ese tipo de elementos. Si nosotros nos vamos a caminar por caminos extraños, por caminos de desilusión, por caminos, otro tipo de caminos, pues nosotros vamos a perder nuestro honor. Se ve claramente, por ejemplo, en estos tiempos, un príncipe de la realeza inglesa o de cualquiera, ellos no se meten en cualquier sitio. Ellos no van a cualquier lugar. Porque ellos están apartados para y separados por. De igual manera, nosotros estamos apartados para y separados por. No perdamos nuestro honor al permitirnos caminar por caminos que no son, a permitirnos ir a sitios donde no tenemos que ir, a permitirnos consultar cosas que no tenemos que consultar, porque nosotros tenemos que cuidar nuestros ojos, nosotros tenemos que cuidar nuestro oído, nosotros tenemos que cuidar nuestra lengua, nosotros tenemos que cuidar nuestra mente, nosotros tenemos que cuidar nuestros pasos, dónde vamos, y nosotros tenemos que cuidar nuestras manos, qué es lo que estamos haciendo. Porque usted y yo tenemos un honor. Se nos dio un magnífico honor, se nos dio el honor de ser hechos hijos de Dios. Y al ser hechos hijos de Dios es fundamental que usted entienda la identidad que usted tiene, porque cuando usted tiene clara su identidad, usted vive basado en su identidad. Si usted cree que la identidad suya es ser un pordiosero, eso será. Pero si usted tiene clara su identidad como príncipe en el reino de los cielos, esa es su identidad. Si usted tiene la identidad de pobre, pobre es. Y bueno, usted se puede salvar su alma, pero pobre sigue siendo. Si usted tiene la identidad de ser inteligente, porque eso es lo que el Señor lo ha llamado a ser, inteligente y sabio, eso es lo que usted va a hacer. Pero si usted tiene la identidad de ser necio, pues eso es lo que va a hacer. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad? Porque de acuerdo a su identidad, es hacia donde usted mira, lo que usted habla, lo que usted escucha, donde usted camina, lo que usted hace. Identifíquese. ¿Quién es usted? Identidad es una palabra fundamental en el reino de los cielos. Nosotros no tenemos problemas de identidad en ningún área. No está supuesto a tener ningún problema de identidad. Entonces, dice, la razón de esto es para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Perder el honor es entregarnos a años de dificultades y dificultades y de problemas. Es pudiendo vivir como hijos, vivir como esclavos. Eso es entregarle nuestros años al cruel. Una vez que nosotros no tengamos claro nuestra identidad, el enemigo nos va a acabar por el hecho de no saber nuestra identidad. Así que ubiquémonos. Dice el verso 10, no seas que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño. Vamos a parar aquí específicamente porque es dos características que usted encuentra casi siempre. Yo lo veo en todas las consejerías, en la gran mayoría de todas las consejerías acerca de adulterio, donde un hombre cometió adulterio y esa familia viene para ser restauradas. Hay una cosa que fue claro en ellos. Después del adulterio pasaron estas dos cosas. Una es que les cae una ruina económica a estos hombres, una ruina económica, y aquí está la palabra, y tus trabajos estén en la casa del extraño. Él trabaja mucho, pero las cosas no resultan, y no resultan. Ahí le diría yo, vaya a las cortes celestiales y arregle ese problema, porque va a quedar por muchos años y por muchos años y por muchos años habiéndole entregado su honor al cruel y problemas económicos y problemas económicos. Por eso dice el Señor, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Así que
Nosotros necesitamos volvernos a la reprensión de Dios. Nosotros necesitamos volver nuevamente a anhelar ser llenos del Espíritu Santo y conocer las palabras del Señor, por supuesto. El otro ingrediente, porque son dos, estoy hablando del verso 10 en el capítulo 5 de Proverbios. El verso 10 dice: no sea que extraños se sacien de tu fuerza. Hay una característica en muchos de los hombres que han caído en problemas de fornicación y adulterio. Y es que cuando se trata de tener relaciones sexuales con su esposa, no pueden, no tienen la fortaleza o la fuerza para hacerlo, la potencia para hacerlo. Cuando se trata de hacerlo con cualquier otra persona es fácil, porque ese es el trabajo de obrar del enemigo. Ahí uno empieza a mirar los patrones que suceden. Regularmente cuando una mujer tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio o con otras personas, siempre que va a tener las relaciones sexuales con su esposo, trae a memoria: con esa persona así, con esa persona así, con esta persona así, yo preferiría esto, yo preferiría esto, yo preferiría esto. Pero cuando una persona sencillamente ha solamente tenido relaciones sexuales, una mujer con su esposo, para ella todo está bien. Para ella no necesita nada. Yo no sé si sea bueno o no sea bueno, o sea lo mejor o sea lo excelente. Lo único que sé es que esas personas, ese tipo de mujeres, solamente saben que eso es todo lo que necesitan. Dase. Hay una diferencia, no se contaminó con todo ese proceso. Ahora, con un hombre sucede otra cosa. Es la falta de fortaleza, la falta de fuerzas, pero está aquí en la escritura. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño. Verso 11. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: ¿cómo aborrecí el consejo, uno de los 7 espíritus de Dios? Y mi corazón menospreció la reprensión. Nosotros tenemos que, la reprensión tiene que ser algo que nosotros tenemos que amar, porque en la reprensión hay una disciplina, está el amor. La reprensión es una manifestación del amor de Dios para que nosotros corrijamos nuestro camino y empecemos a caminar en pos de Él. Así que tenemos que amar la reprensión del Señor. Yo recuerdo el testimonio de una mujer que el esposo le había sido infiel y estaba cayendo por una reprensión de ruina. Todo iba mal, los negocios iban mal, todo fracaso, fracaso y pérdida. Y la esposa salió como la gran salvadora que se pone su capa y su traje de héroe a salvar las finanzas del hogar. Mientras que ella se puso a salvar las finanzas del hogar, el esposo se fue con la otra mujer. Dios había traído una disciplina financiera con el objetivo de que él volviera su corazón al Señor y corrigiera su camino. La esposa estaba quitando la reprensión que Dios había traído sobre él. Ella la asumió y empezó a hacer cosas que Dios no le pregunta. Por eso es que tenemos que estar atentos a la voz del Señor, a la sabiduría y a la inteligencia de Dios, porque entonces así su consejo estará en nuestro corazón y en nuestros labios habrá ciencia. Así que ubiquémonos nuevamente qué es exactamente el plan de Dios en cada una de nuestras vidas. Dice: no oí la voz de los, verso 13, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. ¿Quién me enseñaba? El espíritu de sabiduría y el espíritu de inteligencia. Casi en todo mal estado en medio de la sociedad y de la congregación. Tal vez es uno de los males grandes. Dice, se compara este con un pecado como uno de los únicos pecados que uno comete contra uno mismo. Regularmente cuando se hace pecado, se cometen contra las otras personas. Se miente, se engaña, se mata, se roba, se juzga. Casi todo es contra la otra persona. Pero cuando uno asume pecado de fornicación o de adulterio, uno contra uno mismo está pecando, se está haciendo daño a uno mismo. Verso 15. Entonces aquí viene dentro de los dos enfoques, tanto el espiritual para hombres, para mujeres, dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Nosotros tenemos nuestra propia cisterna espiritual, es esta. No busquen Egipto, no busquen Google, no busquen gente que ni siquiera es temerosa de Dios. Nosotros tenemos una cisterna. Pero no solamente tenemos una cisterna. Dice allí: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. De aquí es que tenemos que beber nosotros. De la misma manera, el esposo debe beber de su esposa.
y la esposa debe beber del esposo. No tenemos por qué beber de otros sitios. Nosotros nos tenemos que saciar con aquel hombre o con aquella mujer que nosotros escogimos para vivir nuestra vida, para saciarnos con ellos. Verso 16. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Es decir, beba de lo suyo, no sea que se derrame por las plazas, que caiga, que se pierdan tus aguas. Y sabe que una de las cosas cuando el Señor nos llama es a que nosotros tengamos, que de nuestro interior corran ríos de agua viva. El Señor nos está ofreciendo saciarnos, no sea que de pronto muramos de sed porque se han derramado las aguas, porque no fuimos capaces de beber de la cisterna que teníamos que beber y del pozo que teníamos que beber y de las fuentes donde teníamos que estar pegados. Verso 17. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Así que no tiene por qué beber de placeres con otra mujer, ni con otro hombre, ni con doctrinas extrañas, ni con conocimientos extraños, ni con nueva era, ni con adivinanzas, ni nada de ese tipo de cosas. Enfoquémonos cuál es nuestra fuente. Y dice la palabra que si nosotros bebiéramos de Jesucristo, no tendríamos sed. Eso le dijo a la mujer samaritana. Si supieras el don de Dios y quién te está pidiendo agua, tú le pedirías y Él te daría agua de vida eterna. Así que, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A quién tenemos que consultar? ¿A quién tenemos que preguntar? Es a nuestro Señor. Dice el verso 18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. El manantial de un caballero es su esposa. El manantial de una mujer es su esposo. El manantial de todo hombre y mujer que conoce de Dios está en las Escrituras. Allí es donde nosotros nos tenemos que saciar, de allí es que nos tenemos que llenar. A veces nos llenamos de tanta basura y de tanta información de afuera que empezamos a perder la perspectiva de llenarnos realmente de las corrientes de agua viva. Dice, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Bueno, pues es eso exactamente, es que nos saciemos, ¿no?, con que nos corresponde, con nuestro esposo, con nuestra esposa, y de igual manera que nosotros nos saciamos con las Escrituras. Dice verso 20, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Escuche, él está clamando, ¿por qué, hijo mío, harás algo como eso? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Yahweh, y él considera todas tus veredas. Hay un camino, es solamente un camino. Dice la Escritura que hay muchos caminos que a los hombres les parece camino de vida, pero su fin es camino de muerte. Hay solamente un camino y nosotros tenemos que escoger ese camino. No nos podemos desviar por ningún camino. Cada uno de los mandamientos del Señor son como las lucecitas que van alumbrando el camino del Señor. Y nosotros tenemos que estar atentos a esas lucecitas, porque esas lucecitas nos van llevando por el camino y no nos permiten desviarnos por veredas de injusticia o de pecado. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Por eso es que es tan importante la reprensión. Dice, él morirá por falta de corrección. La Escritura dice que Yahweh al hijo que ama disciplina, que su vara y su callado nos infunden aliento. Y gloria a Dios cuando viene la disciplina, porque la disciplina es una extensión del amor de Dios sobre nuestras vidas, para preservarnos, para mantenernos, para hacer que nosotros podamos mantener en luz. Así que, bueno, mis hermanos, vamos a mantener la pureza espiritual, la pureza sexual, la pureza en nuestras relaciones, la pureza en todo, porque nuestro Dios es un Dios de justicia, juicio y equidad y buen camino, y nosotros estamos llamados a ser un reflejo de Él. Cuídense y muchas bendiciones. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Un abrazo. Bye.